Merch Madrid nos abrió la mente a todos los asistentes a este importante congreso. En cuanto a fiscalidad, regulación, monedas estables y real world asset con mercados secundarios. Quédate en este vídeo porque te voy a traer filtrada y curada toda la información de valor que extraje en este importante congreso. Vamos con ello. Pues vamos con el vídeo. Vamos a sumergirnos en Merch Madrid. Voy a intentar recrear la experiencia de que hubieras ido o que hubieras asistido a este congreso. Voy a intentar contarte, como te he dicho en la intro, lo más relevante, lo más importante, lo que a mí más me impactó y me aportó mucho valor a la hora de entender y determinar que estoy en la dirección correcta. Lo que pasa que como buen inversor en cripto no hay caminos rectos, va a haber muchas curvas, pero estamos en el camino y en el sitio correcto. Vamos con ello. Bien, antes de seguir, hagamos un breve disclaimer. Todo lo que voy a contar en este vídeo no es recomendación de inversión. Tómalo como material de apoyo. Tómalo como material que te sirva para elaborar tu propio criterio y tomar tus propias decisiones. Algo que es muy delicado y que no debes de dejar nunca en manos de nadie. Y dicho este disclaimer, ahora sí, vamos avanzando. Bien, como lectura global, imagina que estás en un congreso donde han pasado más de 3.000 personas aproximadamente. Ha habido más de 250 ponentes en muchas charlas, en muchas mesas, en muchas conferencias, ponencias individuales, mesas de debate, mesas redondas, todas con una misma temática o concentrada en 4 temáticas principales: monedas estables, mercados secundarios y regulados, fiscalidad y sobre todo el aterrizaje del institucional. Sin duda un congreso que se ha celebrado en el Palacio de Cibeles, un congreso que no ha dejado indiferente a nadie de los que hemos asistido y hemos llevado la libreta para apuntar bien todo lo que allí se comentaba. ¿Por qué? Porque hablamos de que estaban los máximos responsables de expansión de las diferentes plataformas de pago, bancos y empresas que están llegando al sector criptos desde la parte tradicional. Por lo tanto, tienen una hoja de ruta muy bien marcada y están ellos estableciendo ahora cómo van a llegar y qué va a suceder a partir de su aterrizaje. La lectura ha sido muy clara. Van a empezar a ofrecer criptomonedas a todos los clientes. Van a facilitar los pagos con criptomonedas a todos los clientes. Todo dentro de un marco regulatorio. Eso es muy importante. Y todo con una fiscalidad también aplicada para que el cliente no se sienta perdido y se le pueda dar un acompañamiento integral. Como digo, Palacio de Cibeles, un sitio espectacular con 3 escenarios muy bonitos: el de Binance, el de Bit2Me y el de la Comunidad de Madrid, donde se daban esas ponencias. También había un escenario o un auditorio principal, el de Binance, donde se daban algún tipo de charla también interesante dentro del sector. Esto te lo veo un poco como intro, ¿vale? Veámoslo como una especie de introducción para que ya vayas cogiendo el ritmo, el tono de lo que ha sido este congreso. Bien, lo he dividido en 2 bloques para que entiendas mucho mejor todo lo vivido dentro de este congreso, todo lo que he escuchado, toda la información que he recibido. Lo podía haber dividido en más bloques, pero creo que con estos 2 bloques lo voy a sintetizar mucho mejor y te va a quedar mucho más claro. En el primer bloque vamos a hablar un poco de la regulación. Sí que es cierto que estaba representantes de ciertos organismos regulatorios, de muchas entidades financieras, y en esas charlas la percepción que yo capté es que no había un consenso, no había una unión en cómo va a aterrizar MiCA en Europa, porque daba a entender como que a cada país de Europa MiCA iba a aplicar de una manera u de otra, y esto era, para mí, creo que sí, es un grave error, o al menos es la percepción que yo me he llevado de esas charlas. Se estaba buscando, o al menos muchos panelistas enfocaban sus esfuerzos en que hagamos o se haga una regulación unificada, una regulación que afecta a todos por igual y además una regulación que les permita ser competitivos con el mayor mercado del mundo que se va a crear a partir de ahora, que es el mercado de Estados Unidos. Si no consigues la regulación, os quiero decir que es algo muy interesante y muy importante, pero si la regulación se gestiona mal, puedes crear un monstruo que sea muy difícil de controlar, o puedes estrangular el desarrollo y emprendimiento y por lo tanto no ser competitivo, matar esa industria desde dentro. Aquí es muy importante ponerse a la par o entender bien qué está haciendo Estados Unidos para tomar buena nota de que la regulación no estrangule, tampoco que dé una libertad donde se pueda crear problemas a la gente a través de productos que no funcionen bien,
pero tampoco se puede estrangular esa creatividad. Y si no competimos con Estados Unidos, mal vamos a competir con el resto de países que vayan regulando los activos digitales, porque si algo tenemos en Europa es que no hay una unión, no hay un trabajo en conjunto y en común para buscar un bien. Creo que esa es la lectura que yo entendí. También se pedía, pues eso, un mayor ahínco en hacer esos esfuerzos por la regulación sana, equilibrada, que vaya entrando poco a poco, que no sea exigente desde el primer día, pero que ya marque esas pautas y que todos puedan leer una misma receta, una misma hoja de ruta de qué tienen que hacer para poder ofrecer servicios o productos de forma regulada a través de los diferentes organismos que tiene la Unión Europea para hacerlo. Poco más. La verdad que las charlas eran interesantes, pero se enfocaban más que nada en este pequeño desajuste que veían todas las organizaciones, incluso algún regulador que estaba por la sala o que había venido invitado. La verdad que las conversaciones eran interesantes y, a mi entender, se están preparando toda la infraestructura para aterrizar dentro de blockchain, para aterrizar dentro de cripto. Y como os digo, en 2026 empezar a ofrecer servicios de compra, de venta, de custodia de forma regulada a todos los clientes de la banca, tanto de la banca privada como de la banca comercial dentro de Europa. Y así competir de alguna manera muy interesante con Estados Unidos. Bien, entramos en el segundo bloque, monedas estables y euro digital. Fijaros que aquí las conversaciones fueron muy enriquecedoras. Se habló, por un lado, del euro digital, de lo que iba a representar el euro digital y por qué esa necesidad de sacar un euro digital. Simplemente ya no es por competir con Estados Unidos, sino para evitar la fuga de capitales que estaba prevista. Porque si no consigues tener una moneda digital que pueda competir contra USDC o USDT, mal vas como Estado, nación o comunidad económica europea que somos. Se prevé, aún así, una gran fuga de capital hacia estas monedas estables, pero con el euro digital intentan captar o retener el máximo dinero dentro de Europa. Y también se hablaba de las monedas estables que van a sacar los propios bancos, porque una cosa es lo que haga el Banco Central Europeo y otra cosa es lo que hagan los propios bancos, porque van a tener potestad bajo regulación de poder emitir sus propias monedas estables. Aquí se abría un debate muy interesante, porque, fijaros, tenemos USDT, USDC, DAI y otras criptomonedas como monedas estables que se pueden utilizar desde ya. Y en Europa van a aparecer posiblemente stablecoins de los bancos, la CBDC o el euro digital. Entiendo, y creo que entiendas también tú, que vamos hacia un modelo complicado. Cada vez el dinero se hace más complicado de utilizar. ¿Para qué necesitamos 7, 8, 9 diferentes tipos de monedas para lo mismo? Que es para pagar. Porque son monedas estables, son monedas con paridad 1 a 1 con el activo que lo colateraliza. En un caso será el euro, con otro caso será el dólar. Pero es 1 a 1. Ahora mismo tenemos euros y dólares para pagar. Pero gracias a blockchain vamos a tener diferentes activos para pagar. ¿Pero por qué tantos? ¿Por qué cada país quiere sacar su propia moneda estable? ¿Por qué cada banco quiere sacar su propia moneda estable? ¿En qué sitio va a pagar con una? ¿En qué sitio va a pagar con otra? Se abrió un debate en muchas salas interesante y todos llegaban a la misma conclusión. Estamos complicando la vida al usuario. Por eso la regulación no está siendo eficiente con estos temas, porque no está poniendo de acuerdo o no está poniendo un límite a qué moneda estable es la que ha de circular por Europa y es la que ha de competir con las monedas estables de Estados Unidos, con las que están respaldadas por dólares americanos. El debate muchas veces no llegaba a ningún tipo de consenso ni de acuerdo, cosa que no me gusta y que me preocupaba, porque al final es verdad. Voy a tener 7 monedas estables diferentes con las que poder pagar. El tema y el concepto que yo pregunté en una de esas salas era si estas monedas estables, esas stablecoins que iban a sacar los bancos, o ese euro digital que iba a sacar el Banco Central, iba a venir con regalito o sorpresa. Es decir, si viene con algún tipo de programación, a lo que nadie me supo contestar. Por lo tanto, cuando nadie te contesta o se hace un silencio en la sala, la respuesta es clara. Tenemos que evitarnos, yo creo que hay que evitar utilizar monedas estables si no te las imponen. Evidentemente, cuando te las impongan, poco escape vas a tener, pero ya estamos entrando en otro debate y en otro problema más grave. Pero tenemos que evitar trabajar con monedas estables que tengan un tipo de programación, de obligación de gastar, de cantidad y dónde y en qué gastarlo. Y eso es al mundo hacia donde vamos. Todos tienen
quieren controlar el monopolio de los pagos, del dinero, y cada vez tenerlo más controlado, para que no haya esa fuga. ¿Dónde estás? ¿Qué estás pagando? ¿Qué estás consumiendo en ese momento? Todo. Entonces, ya os digo que no me quedó muy claro por qué en Europa, en el año 2026, vamos a tener la posibilidad de utilizar 7 monedas estables para poder pagar el pan. Y ahora tenemos el euro, solamente una moneda, que también es digital, que también corre por internet. La verdad que fue un panel, muy interesante, muy interesante. Todos defendían su parte del pastel, su trozo de queso, su parte de negocio. Todos veían lógico, necesario y muy interesante, muy eficiente utilizar monedas estables. Hace 5 años no defendían esto mismo, no se interesaban por este tema. Pero ahora veían claramente que había que llevar al cliente hacia ese dinero. Es muy curioso y la verdad que fue, como os digo, muy enriquecedor. Pero no conseguí sacar nada en claro de esas charlas en cuanto a por qué 7 monedas. La verdad que hasta ellos tenían confusiones en la diferencia que hay entre una CBDC o el euro digital. Fíjate hasta qué punto llegábamos en esas salas. Y aquí quiero hacer una mención especial al espacio LATAM que hubo en Merge Madrid. Un espacio muy interesante, porque tuve la oportunidad de escuchar a varios panelistas y entre ellos a Héctor Torres, un amiguete, un buen conocido, una persona muy luchadora, con las ideas muy claras y que está liderando en El Salvador un gran movimiento, una gran propuesta de valor. Fijaros que traían un mensaje institucional, político, muy alentador, desde bancos centrales hasta, pues emprendedores y diversos personajes políticos o de gran calado de Argentina, Brasil o El Salvador estuvieron charlando y estuvieron haciendo networking con muchos de los asistentes a la sala. Fue, de verdad, una parte muy bonita del congreso porque vimos cómo desde LATAM están entendiendo perfectamente hacia dónde tienen que ir. ¿Cuál es la vía de escape que tienen para pasar de unos problemas económicos, de una moneda débil, de una infraestructura muy complicada hacia un entorno mucho más global, hiperconectado y donde todo funciona más rápido y es más sencillo para ellos y para todos? Se habló de tokenización con propósito, que es muy bonito y muy importante, la tokenización con propósito para mercados locales. Se habló también de la identidad digital integradora para zonas aisladas, donde hay gente que es muy trabajadora, pero no tiene ni un documento de identidad y no puede acceder a dinero. Blockchain puede solucionar ese problema y eso es muy bonito y muy, muy interesante. También se habló de pagos y también se habló de la trazabilidad fiscal, pero con un valor bidireccional. Es decir, que en el momento que emites una factura ya se paga el impuesto y en el momento que hay una devolución ya la recibes. Instantáneo. Cuando se mina, como se suele decir, cuando se mina un bloque, ya has hecho ese trabajo. Para ello hay que trabajar mucho, hay que colocar nodos, hay que hacer una infraestructura descentralizada aparte de la administración pública que tiene el país para que funcione con emprendedores, empresas o proyectos que ya trabajen sobre blockchain. Porque si tú tienes un proyecto blockchain y tienes que hablar el lenguaje del sector tradicional en cuanto a burocracia, fiscalidad, impuestos, ayudas o permisos, es muy complicado. Pero si tu país o el país te ofrece un lenguaje blockchain donde todo sucede cada vez que se mina un bloque, la cosa cambia, se pone muy interesante. Por eso digo que el mensaje y las ponencias de LATAM fueron muy enriquecedoras también y trajeron ese halo de esperanza de que se puede hacer bien las cosas y que pueden dar ejemplo al mundo de cómo integrar blockchain en un país creando incluso administraciones separadas para toda esta gestión. Por lo tanto, súper interesante esta parte de la conferencia, del congreso. Bueno, y como resumen y conclusión, para mí lo mejor fueron las mesas redondas. Muy bien gestionadas, muy bien lideradas por los comentaristas, por las personas que estaban al cargo de organizar esa mesa redonda. Y sobre todo porque no hubo mucho pragmatismo, es decir, todo quedó muy claro, todo quedó muy evidente. Cuando hablaron de la tokenización, y sobre todo de la tokenización con un propósito, fue muy interesante. Cuando hablaron de stablecoins, quedó claro esa parte de no tener un criterio claro y no saber por qué tiene que haber tantas monedas estables en el mundo circulando para lo mismo, para el mismo servicio. Y también los paneles de DeFi, donde se hablaron de cómo se está integrando DeFi a Traci a DeFi, que esa es la parte importante, no DeFi a Traci, sino Traci, cómo está veniendo a DeFi y cómo se está integrando, ofreciendo cada vez productos y servicios a su imagen y semejanza y
utilizando protocolos o bóvedas donde no va a mezclarse con el inversor retail. Es decir, tu cuenta o mi cuenta en Aave, en Pendle o en Uniswap no va a mezclarse con el dinero que pueda aportar un institucional, un inversor acreditado, un fondo de inversión o un banco. Ellos tendrán sus propios productos financieros sobre la misma infraestructura, pero nunca dejarán que se mezclen con nuestro dinero. Por lo tanto, hubo debates también en ese sentido muy interesante. Lo que menos me gustó del Congreso, el monopolio de las corbatas, de los trajes, de las gominas que vi. Mucha gente que hace 5 años no hubiera dado un duro porque estarían en un congreso de este tipo, pero allí estaban abogados, banqueros, fiscalistas, muchísima gente que ha ido viendo la industria cómo ha ido creciendo y les ha ido de alguna manera acaparando todos los focos. No me gusta que solo vean la parte de negocio. No me gusta que no construyan, que no aporten valor, que no aporten infraestructura o talento para seguir construyendo este ecosistema desde dentro, que es como se tiene que hacer. Solo se enfocan en el negocio y en cómo no perder cuota de mercado y de clientes. Eso es lo que menos me gusta, porque creo que aquí se deben de equilibrar bien las fuerzas. Y lo que recibes por un lado, también lo tienes que dar por otro, para que la magia siga funcionando. Pues esto ha sido todo. Espero haberte traído la experiencia que he vivido en este congreso a la comodidad de tu móvil o de tu ordenador. Te recuerdo que si no estás suscrito al canal, te suscribas y activas la campanita para que YouTube te avise cuando yo lance un nuevo vídeo. También te dejo el enlace de todas mis redes sociales en la caja de comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo.